Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las guías de síndrome coronario agudo publicadas en este año de la AJA y el ACC. Este video fue patrocinado por Telepatía, un asistente digital que únicamente utilizando el micrófono de tu computador o de tu celular, al escuchar la consulta con tu paciente, va a desarrollar por ti una historia clínica completa con lenguaje técnico médico. Este modelo no solo es 100% seguro, sino que además es personalizable y es fiable, ya que fue desarrollado y entrenado con consultas completamente en español. Así que si quieres dejar de estar viendo al computador mientras atiendes a tus pacientes y prefieres enfocarte en ellos mientras Telepatía hace la historia clínica por ti, no dudes en tomar la prueba gratis de un mes que están ofreciendo en el link de la descripción. Si después de la prueba deseas continuar utilizando sus servicios, con el código TMI vas a obtener un descuento muy especial en el costo de tu suscripción. Hablemos entonces de estas guías que pongo aquí, que son de la ACC y de la AJA, pero que realmente son muchas sociedades, pero creo yo que esas son las dos más importantes y que más solemos reconocer sobre síndrome coronario agudo. ¿Qué podemos mencionar como introducción? Que pues el síndrome coronario agudo es una afección coronaria aguda. Y algo muy importante es que esta guía se va a enfocar en el síndrome coronario agudo debido a la disrupción de la placa ateromatosa. Vamos a ver ahorita que existen otros tipos de síndromes coronarios agudos o infartos agudos de miocardio, pero que esta guía no va a abordar. Y la placa ateromatosa puede generar una afección coronaria aguda, sea por una oclusión parcial o por una oclusión total. Y como vamos a ver ahorita en la fisiopatología, eso va a ser de gran importancia. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, estamos hablando de tres entidades separadas que se engloban bajo este término de síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son esas tres entidades? Angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y algo importante es que no son excluyentes estas tres entidades entre sí. Se puede progresar de una a otra, de angina inestable a infarto con elevación, de angina inestable a infarto sin elevación o de infarto sin elevación a infarto con elevación del ST. En términos fisiopatológicos, entonces, pues como les dije, esta guía se va a enfocar en el síndrome coronario agudo debido a esto, a la acumulación de placa ateromatosa a nivel de la íntima de las arterias coronarias, la cual va a ir generando poco a poco una oclusión de la luz del vaso y que posteriormente va a haber una disrupción de esa placa ateromatosa, una rotura de esa placa ateromatosa que va a llevar a la formación, como ustedes pueden ver acá, de un trombo. Y ese trombo puede generar una oclusión parcial, como está ocurriendo acá, que la sangre puede seguir circulando, o va a generar una oclusión total del vaso. Y eso va a ser importante porque eso va a explicar por qué unos pacientes se van a presentar con infarto con elevación del ST y otros pacientes se van a presentar con un infarto sin elevación del ST. Aquellos que sufren una oclusión completa son los que se van a presentar con un infarto con elevación del ST, mientras que los que tienen una oclusión parcial van a tener un infarto sin elevación del ST. Algo importante es que cuando los pacientes presentan un síndrome coronario agudo van a tener un riesgo agudo de complicaciones, como hablaremos ahorita, tipo taquiarritmias, bradiarritmias, complicaciones mecánicas, pero también tienen complicación crónica. A largo plazo claramente tienen riesgo o un mayor riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores, como puede ser un evento cerebrovascular, un nuevo infarto, falla cardíaca, mortalidad cardiovascular, entre otras. Y algo que nos pone como a pensar, por decirlo de alguna forma, esta guía es cuando un síndrome coronario agudo pasa a ser un síndrome coronario crónico o cuando pasa a ser una angina estable, por decirlo de alguna forma. Ese tiempo no está muy bien dilucidado, pero pues es algo que obviamente progresa. Si un paciente tiene una cardiopatía isquémica, se presentó como un síndrome coronario agudo, pero ahí en adelante lo que va a tener es un síndrome coronario crónico. Lo que no está muy claro es cuándo se da como ese viraje de la terminología. En términos de la clasificación, pues digamos que cada vez más se está como progresando o se está intentando cambiar el aspecto fisiopatológico del síndrome coronario agudo y de la patología coronaria en general, a hablar de aquella patología que es oclusiva y aquella que es no oclusiva. La que es no oclusiva es la que usualmente hablamos de inoca, anoca, minoca, etcétera, mientras que la oclusiva va a ser la debida propiamente a la placa ateromatosa, que como lo dijimos puede ser parcialmente oclusiva o completamente oclusiva. Y cuando es parcialmente oclusiva nos vamos a enfrentar a un infarto sin elevación del ST, el cual puede no tener cambios electrocardiográficos o en caso de tenerlos puede tener depresión del ST o una inversión de la T que característicamente es simétrica.
¿Listo? Y dependiendo de si estos pacientes elevan o no troponinas, van a tener una angina inestable en el caso de no elevar troponinas o un infarto agudo de miocardio sin elevación del LST en caso de elevar troponinas, cumpliendo la definición de lesión miocárdica aguda o de infarto o la definición universal de infarto agudo de miocardio, que pues no vamos a abordar como tal en este video. Mientras que cuando tenemos una patología oclusiva total trombótica, pues vamos a tener un supradesnivel del ST, que va a ser un punto J elevado en comparación al segmento PR, que pues va a ser una elevación mayor a 1 milímetro, ¿cierto? En todas las derivaciones, exceptuando B2 y B3. Recuerden que pues aquí hay que ajustar. En el caso de las mujeres es 1,5 y en el caso de los hombres menores de 40 años es 2,5 y mayores de 40 años es 2 milímetros. ¿Listo? El grado de elevación que tiene que tener. Y pues estos pacientes evidentemente van a tener elevación de troponinas. Tienen un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Los infartos agudos de miocardio se dividen en varios tipos, conforme se estableció en la definición universal de infarto agudo de miocardio. Tenemos el tipo 1, que es debido precisamente a la disrupción de la placa teromatosa. El tipo 2, que es debido a un desbalance entre el aporte y la demanda del oxígeno. El tipo 3, que es la muerte súbita. El tipo 4, que es aquel relacionado con lo que sería la angioplastia, en donde puede haber 4A, 4B y 4C, que va a depender de si estamos hablando de una trombosis del stent, de una complicación aguda del stent o de una reestenosis del stent. Y el tipo 5 va a ser aquel que es relacionado a el procedimiento de la revascularización miocárdica, ¿cierto? Esos van a ser los tipos de infarto. Pero como lo hemos mencionado varias veces, la guía solo se va a enfocar en el tipo 1, que pues es el más común de todos y es al que más comúnmente nos vamos a enfrentar. Teniendo ya como claro este contexto fisiopatológico y de terminología, la guía lo primero que habla es del abordaje prehospitalario, es decir, los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo fuera de un hospital y que son atendidos pues, por un equipo de atención prehospitalaria, ambulancia, entre otras. ¿Cómo se debería abordar aquí? Si uno tiene un paciente en el cual uno sospecha que tiene un síndrome coronario agudo, lo primero que debería hacer es en menos de 10 minutos tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Para qué? Principalmente para identificar si ese paciente tiene o no un infarto con elevación del ST. Si el paciente no tiene elevación del ST y se tiene efectivamente la sospecha de que tiene un síndrome coronario agudo, idealmente se deberían hacer electrocardiogramas seriales, porque resulta que puede que inicialmente no tenga el supradesnivel, pero posteriormente lo desarrolle. Además, ¿qué se debe hacer o cuál es la importancia de esto? Si un paciente efectivamente se le documenta una elevación del ST, pues es el paciente más urgente al cual debemos llevar idealmente a un centro que tenga la capacidad de hacer una intervención coronaria percutánea, es decir, un hospital que tenga un servicio de hemodinamia, donde lo que se busca es un tiempo de primer contacto a PCI menor a 90 minutos o menor a 120 minutos en el caso de que el sitio a donde llegue tenga que ser trasladado a otro sitio, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante esto de la temporalidad? Porque fíjense como por cada 30 minutos de demora la mortalidad aumenta hasta en un 7,5%. De ahí la importancia. Y los electrocardiogramas seriados son importantes o los dejan como una recomendación, fíjense, clase 1, porque se ha demostrado que hasta el 15% de los casos se podrían haber diagnosticado mal si uno no hiciera electrocardiogramas seriados. Es decir, hay 15% más casos de infarto con elevación del ST cuando aplicamos este abordaje de electrocardiogramas seriados. Ahora bien, ¿cómo debe ser el abordaje hospitalario, que probablemente es el que más nos interesa o les interesa a las personas que están viendo este video? En el abordaje hospitalario pues es muy semejante. ¿Qué tenemos que hacer? Un electrocardiograma en menos de 10 minutos para guiar el manejo del paciente, y en aquellos pacientes que se tenga una alta sospecha que el electrocardiograma inicial no tenga un supradesnivel del ST, pues ¿qué deberíamos hacer? Nuevamente electrocardiogramas seriados, porque esto nos puede documentar un porcentaje importante de casos adicionales de infarto con elevación del ST. ¿Qué consideraciones deberíamos tener con el electrocardiograma en el abordaje intrahospitalario? Si el paciente tiene un infradesnivel aislado de B1 a B3, deberíamos de descartar un infarto con elevación del ST posterior y tomarle derivaciones posteriores, ¿cierto? Tomarle derivaciones posteriores que son B7, B8 y B9. Mientras que cuando un paciente se presenta con un infarto con elevación del ST que es inferior, deberíamos de considerar, especialmente si la presentación clínica es sugestiva con hipotensión, entre otras, derivaciones derechas, que es B1R,
B2R y B3R, idealmente, perdón, B3 y B4R, me equivoqué ahí, mil disculpas con ustedes, en donde lo que uno busca es una elevación realmente de solo como 0,5 milímetros, no necesita más de 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, para recordar, aquí es B7, B8, B9 y aquí es B3R y B4R las que vamos a utilizar. Y esto del electrocardiograma dinámico, pues no es que haya que hacérselo absolutamente todos los pacientes, ya en el texto de la guía lo que nos dicen es que eso debe ser guiado por las características del paciente. Si el paciente persiste con dolor pese a las intervenciones iniciales, si tiene un deterioro clínico o cosas por el estilo, pues se debería considerar en esos escenarios un nuevo electrocardiograma para evaluar si ahora está presentando un supradesnivel del ST. Y claramente, dentro del abordaje hospitalario, pues va una historia clínica completa para hacer una adecuada caracterización del dolor, determinar si efectivamente se tiene o no la sospecha de que sea un síndrome coronario agudo y de ahí en adelante ahondar en toda la ruta diagnóstica del mismo. Además de esto, si yo con la historia clínica completa del electrocardiograma considero que mi paciente tiene un síndrome coronario agudo, lo siguiente que debería tomar, además de ese electrocardiograma en 10 minutos, es un biomarcador. Y el biomarcador de elección claramente van a ser las troponinas de alta sensibilidad, que es lo que uno debería evaluar. Y además, claramente, o como siempre lo hemos mencionado en todos los videos de síndrome coronario agudo, cuando un paciente tiene una troponina inicial que per se no es diagnóstica, no descarta el diagnóstico, sino que lo que se debe hacer es una curva de troponinas o una segunda toma para evaluar el comportamiento cinético de la misma. ¿Al cuánto tiempo se debe tomar esa troponina? 1 a 2 horas en caso de ser una troponina ultrasensible y 3 a 6 horas en caso de ser una troponina sensible. ¿Listo? ¿Qué consideraciones se deben tener? Que pues para diagnosticar un infarto agudo de miocardio se requiere cumplir la definición de lesión miocárdica aguda, que recuerden que es una elevación o disminución con al menos un valor por encima del percentil 99. Es decir, que yo necesito idealmente de 2 troponinas para diagnosticar un infarto agudo de miocardio. Cuando no va a ser necesaria una segunda troponina, cuando ese primer valor esté muy elevado. Usualmente, ¿cuánto? Más de 10 veces el límite superior de la normalidad, o sea, ese percentil 99. Y es muy importante conocer pues las características de las troponinas con las cuales uno está trabajando. Es de alta sensibilidad, es de sensibilidad, tengo troponina I, tengo troponina T, todas esas consideraciones son de gran importancia, cuál es el percentil 99 de mi laboratorio, etcétera. Y algo muy importante es que si bien claramente dentro de la definición universal de infarto agudo de miocardio está la lesión miocárdica aguda, si yo tengo un paciente con una sintomatología característica y una elevación del ST en el electrocardiograma, eso es suficiente para establecer el diagnóstico. En esos casos no va a ser necesaria ni para diagnosticar ni para determinar el manejo en esos pacientes. Una vez entonces yo diagnostico a un paciente con un síndrome coronario agudo, idealmente debería evaluar cuál es su pronóstico, cuál es su riesgo de mortalidad. Y para eso pues tenemos múltiples escalas, como por ejemplo el GRACE, como por ejemplo el TIMI, que hay uno para elevación del ST y uno para no elevación del ST. Y también las guías nos habla de considerar el KILIP y la elevación de los biomarcadores. Se ha visto que entre más elevados estén los biomarcadores, como las troponinas, o por ejemplo la elevación de biomarcadores tipo péptidos natriuréticos, pues confieren un valor pronóstico. ¿Listo? No nos dice exactamente cómo utilizarlos, los puntos de corte ni nada por el estilo, pero sí nos hablan que es algo que deberíamos de estar considerando. Actualmente creo yo que el que más se utiliza realmente en la práctica clínica es el GRACE y muy probablemente es con el que deberíamos estar más familiarizados. Entonces, en resumen, ¿cómo va a ser la ruta diagnóstica del paciente que consulta y en el cual yo sospecho que hay un síndrome coronario agudo? Lo primero es hacer una muy buena historia clínica y un examen físico. Si yo considero que hay una sospecha de síndrome coronario agudo, voy a tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos y voy a solicitar una troponina. Si el electrocardiograma me muestra una elevación del ST, voy a confirmar el diagnóstico y a determinar el manejo, mientras que si no me lo muestra, voy a considerar electrocardiogramas seriados, en tal caso de que cumpla supradesnivel del ST, queda el diagnóstico, y evaluar las troponinas, idealmente una troponina seriada, 1 a 2 horas en el caso de ultrasensible, y si mi paciente efectivamente tiene una lesión miocárdica aguda con un cambio mayor al 20% entre estas troponinas, con un valor por encima, por lo menos un valor por encima del percentil 99, voy a considerar que tiene el infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Que ahí sería que cumple los criterios para infartos sin elevación del ST. Si no cumple estos criterios, pues no me descarta el síndrome coronario agudo, porque recuerden que tenemos la angina inestable que puede no tener elevación de troponinas, y en ese caso lo que yo debería utilizar es una ruta clínica diagnóstica, ¿cierto? O una ruta de decisión clínica, como por ejemplo puede ser el HEARTS.
¿cierto? Como por ejemplo puede ser el Hearts Score. Y con eso yo determinar si mi paciente es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Y si es un riesgo alto en general, lo voy a tratar como una angina inestable y según el riesgo que yo determine, voy a evaluar cuál es la mejor estrategia de manejo, como vamos a ahondar ahorita más adelante en las siguientes diapositivas. Entonces, esto que hemos hablado hasta el momento sería la forma en la cual yo diagnostico el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa si el paciente me llega en un paro cardiorrespiratorio y yo considero que probablemente puede ser por un síndrome coronario agudo? ¿Cómo debería manejar al paciente en ese caso? Lo primero es hacer pues el manejo de RCP normal que nos han enseñado con el ACLS y lo que uno hace es evaluar en el paciente posparo, cuando ya tiene retorno de la circulación espontánea. Si mi paciente tiene retorno de la circulación espontánea y en el electrocardiograma yo documento que hay un supradesnivel del ST, yo ese paciente debería llevarlo a un centro PCI para que le hagan una arteriografía de emergencia, ¿cierto? Si mi paciente, yo hago una reanimación cardiopulmonar, logro retorno de la circulación espontánea y este paciente no está en coma o estando en coma tiene un pronóstico o características pronósticas favorables, a ese paciente yo también debería realizarle una arteriografía primaria para mejorarle su pronóstico. Cuando quizá, a pesar de tener elevación del ST, la PCI puede no ser una buena idea en el paciente que esté comatoso y que tenga mal pronóstico neurológico. Ahí yo debería individualizar qué pacientes son candidatos o no a PCI. Y si mi paciente no tiene diagnóstico de infarto con elevación del ST posterior al retorno de circulación espontánea, no le debo hacer una PCI de urgencia, porque es muy poco probable que un infarto sin elevación del ST me lleve a un paro cardiorrespiratorio como presentación inicial. Entonces ahí no hay una clara evidencia de un beneficio en términos pronósticos para estos pacientes. Entonces yo creo que la conclusión es, si llega un paciente en paro, logro retorno de circulación espontánea y tiene supradesnivel del ST, en general la respuesta es llevarlo a hacerle una PCI. ¿Cierto? Pero esto va a estar supeditado al estado neurológico de mi paciente porque estado neurológico es igual a pronóstico en estos casos. Algo que me llamó particularmente la atención es que en la guía, por lo menos en manejo en paro, no hablan de trombolisis como una estrategia terapéutica de manejo en los pacientes con elevación del ST y creo que en sitios en donde pues, no se tenga acceso a una PCI de forma inmediata es algo que uno podría llegar a considerar. Ahora, si mi paciente no me llega en paro, sino que pues yo le hago la ruta diagnóstica y confirmo que tiene un síndrome coronario agudo, pues voy a instaurar un manejo agudo. El manejo agudo va a ser exactamente el mismo para todos los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Si mi paciente tiene hipoxemia, voy a utilizar oxígeno. De lo contrario, no lo voy a utilizar porque puede generar vasoconstricción hiperóxica y aumento en radicales libres de oxígeno. Y si mi paciente tiene dolor, le doy analgesia. ¿Con qué le puedo dar analgesia? Básicamente le puedo dar analgesia con nitroglicerina, con morfina o con fentanil, incluso nos plantean en la guía. La nitroglicerina en general es sublingual, el problema es que hay sitios en Latinoamérica en donde no la tenemos, por lo cual casi siempre solemos empezar con morfina y si pese a la morfina sigue con angina, utilizamos la nitroglicerina endovenosa. ¿Listo? Pero yo creo que la primera línea, si uno no tiene nitroglicerina sublingual, muy probablemente sería la morfina. Que es importante saber que estos dos componentes del manejo agudo, tanto el oxígeno como la analgesia, no han demostrado ningún beneficio en términos de mortalidad en los pacientes. Creo que es muy importante aclarar eso. ¿Listo? Hay como varios artículos que han demostrado que quizá los opioides uno debería intentar diferirlos en caso de que no sean necesarios porque podrían afectar la absorción y el metabolismo de los inhibidores del P2Y12, clopidogrel, pasugrel, ticagrelol, etc. Sin embargo, no hay estudios que demuestren que esto efectivamente como que tiene un impacto pronóstico y clínico en los pacientes, por lo cual esa no debería ser una razón para no considerar más bien el uso de los opioides. ¿Listo? Además de esos componentes del manejo agudo de oxígeno y de analgesia, el otro componente que es muy importante es la antiagregación. Y en la antiagregación tenemos dos componentes, de los cuales el primero es el ácido acetil salicílico o la aspirina. La aspirina tiene una recomendación 1A de que se debería dar a absolutamente todos los pacientes con síndrome coronario agudo, siempre, absolutamente siempre, con carga. ¿Listo? No hay indicaciones para no dar carga en aspirina.
por lo menos avaladas por guías internacionales. ¿Listo? Hay muchas como de tradición oral y demás, pero por guías siempre debería ser con carga. Al punto de que si yo no logro administrarse el oral, se lo debo dar endovenoso en tal caso de que exista la opción en algunos países o incluso intrarrectal. ¿Listo? Siempre debo darle aspirina. ¿Para qué? Para reducir muerte y eventos adversos cardiovasculares mayores. Después de yo dar la carga, que va a ser de 300 miligramos, la dosis de mantenimiento va a ser de 75 a 100 miligramos por múltiples estudios que han demostrado que no es necesario más de 100 miligramos. Algo que sí me llamó la atención, que pues personalmente yo no sabía y que creo que es un dato interesante que otorga esta guía, es que cuando uno utiliza ticagrelor por un estudio, digamos a largo plazo que hicieron del plató, se dan cuenta que lo ideal es utilizar dosis menores a 100 miligramos por riesgo de sangrado. Es como un dato que me pareció interesante y que por eso quise poner en la presentación. ¿Por cuánto tiempo los pacientes deberían tener aspirina de ahí en adelante? La duda es si debería ser de por vida, porque es algo que antes hacíamos, todos los pacientes se iban con aspirina de por vida, pero cada vez tenemos más estudios con continuidad con inhibidores del P2Y12. De hecho, recientemente en el ACC25 publicado uno, en donde dejan a los pacientes no con aspirina, sino con inhibidor de P2Y12 con resultados favorables. Entonces yo creo que es probable que en los próximos años veamos un viraje a que dejemos a los pacientes crónicamente con inhibidores de P2Y12 y no con aspirina. Y algo también importante de cuando yo no voy a considerar utilizar la aspirina de forma prolongada es cuando requiere anticoagulación concomitante, pero eso ya lo hablaremos más adelante en su momento. Como les dije, la antiagregación tenía dos componentes. El primero era la aspirina y el segundo son los inhibidores del P2Y12, en donde tenemos ticagrelor, prasugrel y clopidogrel como opciones orales. ¿Qué deberíamos saber de diferencias entre estos tres medicamentos? En primer lugar, tanto el tica como el prasu son superiores al clopidogrel. ¿En términos de qué? De efectividad, en términos de menor tiempo de acción, pero claramente eso es a expensas de un mayor riesgo de sangrado. Entonces tenemos los estudios de tica, tenemos los estudios del prasu, que nos han mostrado que son mejores que el clopidogrel y por lo cual en general deberían ser los antiagregantes de elección por encima del clopidogrel. Ahora, ¿será que hay alguna diferencia en términos de efectividad entre tica y prasu? La guía nos dice que no hay evidencia. Sin embargo, dejo este signo de interrogación acá porque sí hay estudios diseñados de tica versus prasu que han mostrado que quizá prasu sea la mejor opción. Pero pues ese estudio ni siquiera lo mencionan en la guía, entonces pues por eso lo dejo ahí como sin evidencia por lo que dice la guía, pero por la vida real sí tenemos evidencia de que prasugrel podría llegar a ser superior al ticagrelor. Y entonces la pregunta es ¿cuándo clopidogrel? Porque yo creo que el clopidogrel lo utilizamos más de lo que deberíamos. Definitivamente cuando haya contraindicaciones para los otros, esas contraindicaciones no se especifican cuáles son, pero muy probablemente diría yo que son estas dos que dejé acá que la guía no menciona. Un riesgo de sangrado elevado y ancianos. Hay estudios que muestran que en los pacientes ancianos mayores de 65-75 años, quizá clopidogrel sería una mejor opción que tica o prasu, precisamente por ese riesgo de sangrado. Y donde definitivamente debemos de utilizar el clopidogrel es cuando utilicemos trombolisis en los pacientes, porque ni tica ni prasu tienen estudios con trombolisis, únicamente clopidogrel. Obviamente, si mi paciente le hago trombolisis y después le hago una PCI y le coloco un stent, de ahí en adelante podría considerar tica o prasu, pero de entrada clopidogrel va a ser el que voy a utilizar. Y algo que me parece también importante es cuando prasugrel no es una opción, nos lo dejan aquí, fíjense como una recomendación clase 3 de daño, que en pacientes que tengan antecedente de ACV, A y T, no deberíamos de utilizar prasugrel como estrategia de antiagregación con inhibidores de P2Y12. Entonces, con todos estos datos, quizá algunos puedan estar un poco confundidos en cuanto a, bueno, ¿y cómo elijo entonces qué voy a hacer? Entonces, la respuesta es que depende de ustedes cómo vayan a manejar a su paciente. Si ustedes tienen un paciente con o sin elevación del ST, cuya estrategia de manejo va a ser una intervención coronaria percutánea, lo ideal es utilizar aspirina con tica o con prasu, ¿cierto? Cuando clopi, cuando no puedan utilizar ninguno de los dos anteriores. Ahora, si su paciente se va a revascularizar a través de revascularización miocárdica quirúrgica, ahí se debería utilizar tica o clopi. Listo, cualquiera de los dos. Prasugrel no tiene evidencia en estos escenarios. Cuando el paciente no se va a llevar a ningún tipo de revascularización,
aspirina con tica, clopidogrel como segunda línea y nuevamente prasu acá no tiene evidencia. Y si el paciente va a ser llevado a fibrinolisis en el contexto de un infarto con elevación del ST, como les había mencionado, clopi va a ser mi opción de elección y después al momento de la PCI puedo cambiarlo, sea tica o sea prasu, va a depender del tiempo que haya tenido desde la última dosis del clopidogrel y la trombolisis. ¿Cuándo debería yo iniciar estos medicamentos? Es lo que más ha cambiado recientemente en el manejo del infarto agudo de miocardio, porque previamente los dábamos de una, como la aspirina. Lo diagnosticaba, mi paciente tiene un síndrome coronario agudo, aspirina carga, y le daba de una vez el inhibidor de P2Y12 de carga. Pero cada vez tenemos más estudios que nos han mostrado que no deberíamos utilizar como pretratamiento, es decir, antes de la intervención coronaria percutánea, estos medicamentos. Entonces, este es como el mensaje más importante. Pero algo que me gustó de esta guía es que deja una recomendación 2B en donde nos dice, pero vea, seamos realistas, hay pacientes a los cuales no se les va a hacer la arteriografía de una, entonces en esos pacientes de verdad no vale la pena darles inhibidor del P2Y12 y lo que nos dicen es que si usted sabe que eso se va a demorar más de 24 horas en que le hagan la PCI a ese paciente, ahí sí utilícelo como pretratamiento, dele la dosis de carga que únicamente va a ser con clopio o con tica, en esos escenarios no debería utilizar prasu y déselo y pues según la arteriografía miramos cuál es el paso a seguir. ¿Listo? Hay algunos estudios nuevos que incluso han salido con infarto con elevación del ST, por eso me parece también como interesante que aquí no discriminan entre infarto sin y con elevación del ST en esta recomendación de no dar pretratamiento, porque en otros documentos uno puede encontrar que en STEMI sí debería dar pretratamiento, pero ya hay estudios que muestran que quizá ahí tampoco es necesario el uso de la dosis de carga del inhibidor del P2Y12. ¿Cuáles son las dosis que deberíamos utilizar? Entonces ya hablamos de aspirina, la carga en general va a ser de 300, aunque aquí nos dejan de 162 a 325, mantenimiento de 75 a 100. El clopidogrel vamos a utilizar una carga de 300 o 600. 600 en general en todo el mundo y 300 cuando voy a hacer fibrinolisis. ¿Listo? El prasugrel va a ser una carga de 60 y luego un mantenimiento de 10 o de 5 miligramos dependiendo de características que son el peso y la edad. Y el tica va a ser una carga de 180 y luego lo vamos a dejar 90 dos veces al día. Es el único que es 2 veces al día. Y aquí quiero recalcar algo y es que la única recomendación formal en la guía de no utilizar una dosis de carga de inhibidor de P2Y12 cuando sea que lo vaya a implementar, sea después de la PCI, antes de la PCI, es en los pacientes que voy a utilizar clopidogrel porque van a ser llevados a fibrinolisis y tienen más de 75 años. En esos pacientes no debería dar una dosis de carga de 300 miligramos. Y ya, de resto en todos los pacientes ancianos, así vengan con ese tratamiento previamente, cosas por el estilo, yo debería de implementar la dosis de carga. ¿Listo? Ahora, otros antitrombóticos que se puedan utilizar en manejo agudo, tenemos los inhibidores del P2Y2 endovenosos, que es el cangrelor, que nos dejan una recomendación 2B de que los podría considerar de manera periprocedimiento en la PCI si yo no he utilizado ningún otro inhibidor del P2Y12. Y otras recomendaciones es el uso de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, donde tenemos el apiximab, tenemos el tirofiban, en donde lo primero que quiero recalcar es la recomendación de abajo de que no se deben utilizar de manera rutinaria y con una recomendación 2A podemos considerar dejar infusiones de tirofiban o de apiximab en los pacientes que tengan después de la PCI una alta carga trombótica, que no hayan tenido como un buen flujo posterior a la revascularización, que uno diga, este paciente no se ve muy bien, se le puede trombosar este stent, cosas por el estilo, se podría llegar a considerar utilizar la infusión de tirofiban. De resto, en general, estos no van a ser medicamentos que yo voy a utilizar de forma rutinaria. Debo pensar es en oxígeno, analgesia, ASA, inhibidores del P2Y12, conforme a lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Qué otro manejo o qué otro componente hace parte del manejo agudo del síndrome coronario agudo? La anticoagulación. ¿Listo? ¿Por qué se usa anticoagulación? Se usa para tratar de, pues digamos como, sí, manejar inmediatamente ese trombo arterial que se formó, pero también para disminuir las complicaciones trombóticas de la PCI, porque cuando yo realizo una angioplastia, cuando coloco un stent, yo puedo embolizar trombos, puedo generar nuevos trombos porque yo movilizo la placa aterosclerótica, entre otras. Entonces esas complicaciones se reducen con el uso de la anticoagulación. Y por eso siempre se debería utilizar pretratamiento. ¿Cuál, digamos, estrategia de anticoagulación voy a utilizar?
depende de cómo yo vaya a manejar a mi paciente. Si yo lo voy a trombolizar, solo existen evidencia con enoxaparina. Si yo lo voy a llevar a PCI, idealmente debería utilizar heparina no fraccionada procedimiento, pero en algunos escenarios pues eso no es tan fácil de realizar porque la PCI no se va a realizar ahí mismo, porque la heparina no fraccionada requiere infusión y PTT cada 6 horas. Entonces yo podría considerar bioalirudina, que hay estudios, o enoxaparina, pero mi preferencia va a ser heparina no fraccionada. Y si le voy a dar manejo médico a mi paciente, puedo considerar fondaparinux o una heparina de bajo peso molecular. Importantísimo el fondaparinux, nunca cuando el paciente va a ser llevado a PCI, porque pues hay estudios que muestran que tiene más complicaciones trombóticas asociadas. Y una pregunta muy importante es ¿por cuánto tiempo anticoagulo a mi paciente? Porque, de entrada, aclaración, el síndrome coronario agudo no es una indicación de anticoagular crónicamente a los pacientes. Entonces, si yo a mi paciente lo trombolicé, lo voy a anticoagular por 8 días o hasta el egreso. Lo primero que ocurra. Si solo duró 5 días hospitalizado, a los 5 días le quito la anticoagulación. Pero si mi paciente no fue llevado a trombolisis, sino que su estrategia de manejo fue únicamente con PCI, la anticoagulación es hasta después del procedimiento. El paciente llega a la UCI después del procedimiento, ¿está bien? Chao, anticoagulación. ¿Listo? Ya no la debería de continuar. Las dosis pues van a depender nuevamente de si es para fibrinolisis, si es para PCI, entre otras, ¿cierto? ¿Cuál es la dosis que yo creo que es más importante que todos tengamos en mente porque es la que probablemente más vamos a utilizar, salvo que seamos cardiólogos, hemodinamistas, etcétera? Es la de la enoxaparina, ¿listo? La enoxaparina, ¿cómo se debería utilizar? Se debe utilizar a una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, salvo que mi paciente tenga tasa de filtración por debajo de 30, en donde ya no es cada 12 horas, sino que es cada 24 horas. ¿Listo? Y algo importante es que si mi paciente va a ser llevado a PCI y yo ya le inicié la enoxaparina, tengo dos alternativas. Puedo o al momento del procedimiento, según el tiempo de administración de la enoxaparina, ponerle la no fraccionada o conforme a cuánto tiempo antes haya recibido, ver si le administro una dosis endovenosa de enoxaparina. ¿Listo? Pero eso en general pues está a cargo del hemodinamista. ¿Qué sí es importante? Si están en un rural, en su servicio social obligatorio, entre otras, y les toca trombolizar, es muy importante saber que la dosis de la enoxaparina en terapia trombolítica cambia. ¿En qué sentido? En que mi paciente, si tiene menos de 75 años, yo le debería dar un bolo endovenoso de enoxaparina, no es subcutáneo, es endovenoso, ¿listo? Y a los 15 minutos le empiezo la dosis subcutánea, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿cierto? Con un máximo de 100 miligramos por las primeras 2 dosis, pues por el bolo endovenoso que se le dio. Ahora, si mi paciente tiene más de 75 años, no le doy bolo, y mi dosis ya no va a ser de 1 miligramo por kilo, sino que va a ser de 0.75 miligramos por kilo. Y si mi paciente tiene tasa por debajo de 30, pues ya sabemos que es cada 24, sea que me vaya por 1 miligramo por kilo o 0,75. ¿Qué es importante o qué quiero como mencionarles acá? Que fíjense que este ajuste a 0,75 miligramos por kilo realmente solo está estudiado en infarto con elevación del ST. Uno no debería utilizarlo en el paciente que no... O sea, que tiene un infarto sin elevación del ST. Y tanto es así que en esta guía, eso yo personalmente pues tampoco lo había leído, en esta guía solo hacen ese ajuste cuando el paciente va a ser llevado a trombolisis. Fíjense que cuando no va a ser llevado a trombolisis, no hablan de ningún ajuste por edad. Entonces es importante que tengamos eso en consideración. El otro componente del manejo agudo es la terapia hipolipemiante, ¿cierto? Y la terapia hipolipemiante se debería iniciar desde el momento en el que yo sospecho el síndrome coronario agudo. La guía dice que es porque en menos de 24 horas yo empiezo a tener un efecto en las fracciones lipídicas. El resto de la literatura que uno lee en general habla de los efectos pleiotrópicos de las estatinas que pueden estabilizar la placa, mejoran la tolerancia a la isquemia, etcétera, aunque nuevamente eso, así como lo de que los opioides disminuían las concentraciones de líneas inhibidores del P2Y12, pues eso tampoco es que tenga mucha evidencia clínica, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero se debería iniciar desde el ingreso. ¿Cómo se debería hacer? Si mi paciente es naif, no ha recibido estatinas nunca en su vida, yo debo iniciarle estatinas de alta intensidad e incluso me gustó mucho esta recomendación de la guía, uno debería considerar desde el momento inicial darle manejo combinado de estatina con alta intensidad y ezetimibe, ¿cierto? Y luego hacerle control de lípidos cada 4 a 8 semanas para hacerle ajustes. Ahora, si mi paciente ya venía tomando estatinas a una alta intensidad, debería evaluar su LDL. Si está menor a 55, se la continúo, pero si está por encima de 55, si bien aquí lo ponen como clase 2A, yo creo que lo que se deberían llevar todos para su práctica clínica es esto.
hay que añadirle una terapia no estatina, que usualmente va a ser el ezetimibe y si no logra metas inhibidores del PCSK9 o si sean anticuerpos monoclonales o por ARN pequeño de interferencia. ¿Listo? Y si mi paciente es intolerante a la estatina, pues lo que hago es un manejo no estatina. ¿Listo? Más o menos así funcionaría el manejo hipolipemiante. Aquí tenemos las distintas estrategias farmacológicas que tenemos, el ezetimibe, el evolocumab, valeriumab, que son los anticuerpos monoclonales contra el PCSK9, el inclisiran, que es el ARN pequeño de interferencia, y el ácido bempedoico, que se puede utilizar en algunos escenarios particulares, porque fíjense que su tasa de reducción pues quizá no es la mejor. Y evidentemente las estatinas, que son la piedra angular del manejo hipolipemiante en el síndrome coronario agudo, en donde lo que deberíamos utilizar es alta intensidad, Atorva 40-80, Rusu 20-40. Estas en infarto agudo de miocardio, olvídenlas, nunca las vamos a utilizar en un paciente que tenga un síndrome coronario agudo. Otras terapias que hacen parte del manejo agudo, tenemos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se deberían de iniciar en las primeras 24 horas, salvo que hayan contraindicaciones, como un choque cardiogénico, como un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Digamos que los betabloqueadores es quizá lo que más se ha discutido últimamente si realmente deberíamos utilizar o no en síndrome coronario agudo, porque la evidencia es principalmente en infarto con elevación del ST y en la era pre-reperfusión, o sea, antes de que hiciéramos arteriografías y todo esto. ¿Qué evidencia hay en ese contexto? Que reduce reinfartos, reduce arritmias, pero pues digamos que su evidencia, como les digo, quizá no es la mejor y asimismo no es tan claro por cuánto tiempo se deberían continuar, porque es claro que cuando tiene FEBI reducida, pues esos pacientes sí se benefician de beta bloqueador de forma indefinida, pero ¿qué hacer en los pacientes que no tienen FEBI reducida? Es algo que está en debate, han salido varios estudios, unos que confirman la no inferioridad, otros que no, entonces por ahora digamos que yo creo que estamos en un campo de investigación activa para saber qué vamos a hacer con esos pacientes que se han infartado pero tienen una FEBI preservada respecto al uso de los beta bloqueadores, pero por ahora en general, pues por lo menos hay una editorial del New England que dice que no hay evidencia suficiente para decir que no los deberíamos utilizar. Entonces casi siempre se utilizan en general. ¿Listo? Y tenemos los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, donde están los IECA-ARA2. Definitivamente deberíamos utilizarlos en los pacientes con FEBI menor al 40%, hipertensos, diabéticos o con un antecedente de STEMI, pero al igual que la guía europea del 2023, dejan como esa consideración de que uno podría plantear en todos dar IECA, porque hay algunos estudios que muestran beneficios de mortalidad, y dejan una recomendación de que si mi paciente tiene una FEBI menor al 40%, yo podría considerar el ARNI en esos pacientes. Y antagonistas de receptor mineralocorticoide en FEBI menor al 40% y que tenga síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva o que tenga diabetes mellitus, aclarando que el que tiene estudios pues es el Efesus, la eplerenona es el que tiene estudios, no tanto la espironolactona, pero pues lo dejan como recomendación de grupo. Algo que quisiera como aclarar es que aquí lo dejan como manejo agudo, pero no necesariamente tiene que ser así. Esto puede ser más bien parte del manejo crónico. No se tendría que iniciar de forma aguda en el paciente con síndrome coronario agudo. Entonces, digamos que en eso consiste el manejo agudo, ¿cierto? En esos componentes que hablamos. Pero eso no es suficiente, en general hay que hacer algo más, particularmente en el infarto con elevación del ST. En el infarto con elevación del ST, el manejo agudo no es suficiente, sino que esos pacientes requieren de una estrategia de reperfusión, porque es el manejo definitivo. Y esa estrategia de reperfusión definitivamente se debería realizar idealmente a través de una intervención coronaria percutánea. En menos de 90 minutos, si mi paciente llega a un centro en donde hay un laboratorio de hemodinamia, o en menos de 120 minutos si mi paciente requiere ser trasladado a ese centro que tiene laboratorio de hemodinamia. ¿Cuál es la ventana de beneficio para yo hacer una revascularización a través de una arteriografía en un paciente con infarto con elevación del ST? Las 12 horas es el momento ideal, o sea, menos de 12 horas desde el inicio de síntomas es donde más beneficio hay. De 12 a 24 horas, pues uno lo debería de considerar, pero en general, pues todos se van a llevar a arteriografía. La duda empieza en aquellos que tienen más de 24 horas de síntomas. Y ahí deberíamos plantearlo, es en aquellos pacientes que tengan síntomas persistentes, choque cardiogénico, falla cardíaca agudizada o alguna arritmia que amenace la vida. Y así nos los dejan incluso, fíjense, nos dejan una recomendación grado 3 de no beneficio, que en pacientes que tengan más de 24 horas de inicio de síntomas, así tengan un infarto con elevación del ST, si no tienen estos componentes que estábamos mencionando acá, no deberían de ser llevados a una arteriografía, por lo menos con el objetivo de revascularizar el vaso culpable. Probablemente se realice para prevenir otros infartos, ver el grado de enfermedad coronaria, pero no
para revascularizar, el infarto con elevación del ST. Y algo que también es importante es que en aquellos pacientes que tengan un infarto con elevación del ST, que no se logre hacer la arteriografía, pero que exista la posibilidad de hacer una revascularización miocárdica, se debería de considerar como un manejo agudo de revascularización en estos pacientes con elevación del ST. Sin embargo, pues como sabemos, hay escenarios en donde no vamos a poder llegar a esos 90 minutos o esos 120 minutos que nos plantea la guía y vamos a requerir de hacer uso de medicamentos trombolíticos, de terapia trombolítica farmacológica sistémica. ¿Cuándo deberíamos hacer esto? En aquellos pacientes que tengan menos de 12 horas de síntomas y que se vayan a demorar más de 120 minutos en ser llevados a un centro en donde le puedan hacer la arteriografía. Ahora, si mi paciente lleva más de 12 horas, particularmente 12 a 24 horas, yo debería considerar es remitirlo más que trombolizarlo como tal. Idealmente voy a preferir la tecnecteplasa sobre la alteplasa, sobre todo porque hay una disminución en sangrados diferente a hemorragia intracraneal. ¿Listo? Y hay una duda muy grande y es, si el paciente lleva más de 12 horas de inicio de síntomas, ¿debería de trombolizarlo? Y saqué textualmente el párrafo para que ustedes lo vieran, en donde nos dicen que en esta situación muy probablemente la fibrinolisis, digamos que los riesgos superen a los beneficios. ¿Listo? Entonces en esos pacientes uno quizás sí podría llegar a considerarlo, por supuesto que sí, pero debe ser muy seleccionado, creo yo, el paciente, porque ahí claramente los riesgos de sangrado van a ser mucho mayores que los beneficios potenciales que podrían haber de una terapia trombolítica. Y algo que sí es supremamente fundamental que todos tengamos claros es, si yo llevo a mi paciente a una estrategia trombolítica de reperfusión, de igual manera inmediatamente lo debo de remitir a un centro PCI. Aquí están los que podemos utilizar, tenemos tenecteplasa, reteplasa, alteplasa, las dosis que podríamos considerar, pues digamos que aquí la tenecteplasa, como les dije, es al que la guía le da el favorecimiento, sobre todo por esa disminución de sangrados diferentes a hemorragia intracraneal. Siempre que vayan a trombolizar, no olviden hacer el checklist de las contraindicaciones, sobre todo lo que son las contraindicaciones absolutas y en menor medida de las relativas, aclarando que, como nos dicen, es que, digamos, como no todas pueden ser definitivas, por decirlo de alguna forma. Como dicen por ahí, toda contraindicación absoluta en un estado de emergencia puede pasar a ser relativa. Entonces, pensar muy bien en quién es realmente. Uno va a decir, no, definitivamente no lo trombolizo, pero que hay siempre que tenga una contraindicación absoluta, pues nada que hacer. Lo ideal sería no trombolizarlo por un riesgo muy alto, pues de sangrado, especialmente intracraneal o en algún otro lado que sea crítico. Entonces, en infarto con elevación del ST está claro, además del manejo agudo, lo revascularizo. ¿Pero qué hago en el infarto sin elevación del ST? En el infarto sin elevación del ST va a depender del riesgo que yo le calcule a ese infarto. Entonces, fíjense cómo si mi paciente tiene un riesgo alto o un riesgo intermedio, pues lo llevo a una arteriografía de manera rutinaria. Pero si mi paciente tiene bajo riesgo, puedo considerar una estrategia invasiva selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer una estratificación no invasiva mediante una prueba funcional, mediante un angiotac de coronarias, y conforme a eso voy a determinar si mi paciente se beneficia o no se beneficia de la arteriografía. Algo fundamental es que esta estrategia de estratificación no invasiva se debe hacer de forma intrahospitalaria. No es como, si tiene angina inestable, entonces egreso, perfusión y miramos. No, la perfusión es intrahospitalaria. ¿Listo? Intrahospitalaria. ¿Y cómo vamos a elegir eso? Pues dependiendo de los criterios de riesgo, y aquí nos los deja muy claro la guía. ¿Cuáles van a ser los pacientes de muy alto riesgo? Aquellos que tienen choque cardiogénico, falla cardíaca, ingurgitación mitral, angina refractaria o inestabilidad hemodinámica o eléctrica. Esos pacientes deben ser llevados a una estrategia invasiva inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que en menos de 2 horas se les debe realizar la arteriografía. Ahora, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? Un Grace score mayor a 190, ¿cierto? Que tenga unos valores de troponina muy elevados o que tenga cambios dinámicos del segmento ST. Esos pacientes deberían ser llevados a arteriografía en menos de 24 horas. ¿Listo? Aquellos que tienen un riesgo intermedio, ¿cierto? Van a ser aquellos con un Grace de 109 a 140, ausencia de síntomas de isquemia y que tengan unos valores de troponina estables o que vayan disminuyendo. Y en estos pacientes la arteriografía se puede ir hasta 72 horas. ¿Listo? Y finalmente tenemos los pacientes de bajo riesgo, que son aquellos con un Grace menor a 109, un TIMI menor a 2, ausencia de síntomas de isquemia, una troponina menor al percentil 99 y que no tenga cambios dinámicos del ST. Fíjense que por lo menos por recomendación, todo paciente con infarto va a ir de aquí para adelante. ¿Listo?
Mientras que el paciente con angina inestable es el que entraría en el contexto de estrategia invasiva selectiva, que yo creo que a eso entra en discusión. Hay algunos infartos sin elevación del ST que uno podría llegar a considerar, pues, hacer una estrategia invasiva selectiva. Pero son muy contados, diría yo, muy, muy contados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Una estrategia, pues, invasiva selectiva. Lo que hacemos es hacerle, pues, digamos, como la estratificación no invasiva. Y si esas pruebas no salen positivas, le hacemos la arteriografía durante la hospitalización. No nos dan un tiempo específico de recomendación, pero en general suele estar por aquí. ¿Listo? Cuando no, yo debería hacer una estrategia invasiva, o sea, cuando no debería llevar a mi paciente a arteriografía. Cuando mi paciente tenga alto riesgo de sangrado en terapia antiagregante dual, trombocitopenia severa, una enfermedad renal avanzada, lesión renal aguda, una, pues digamos, expectativa de vida limitada, demencia avanzada, que tenga, pues digamos, una anatomía coronaria que se sepa que no permite la PCI o por preferencia del paciente. Y yo metería aquí que es pacientes ancianos, porque creo que ya tenemos 2 estudios que nos han mostrado que en pacientes ancianos con infarto sin elevación del ST, quizá la estrategia invasiva no sea la mejor opción porque no se traduce en un beneficio. Entonces, en esos pacientes que uno dice como, uy, ¿será que sí verdaderamente se benefician? Creo que ahí uno debería planteárselo incluso cuando estén en estos grupos, sobre todo en el de intermedio, diría yo, que uno debería como planteárselo. Consideraciones importantes a tener en cuenta cuando el paciente vaya a ser llevado a arteriografía: preferir el acceso radial al femoral por menos complicaciones, nunca realizar tromboaspiración, idealmente, sobre todo en aquellas lesiones complejas o en tronco, ayudarse de IVUS o de tomografía óptica computarizada y pues digamos que serían como las 3 recomendaciones que nos da la guía para la arteriografía. ¿Qué hacer en el caso de enfermedad multivaso? Que el paciente no solo tenga un vaso ocluido que fue el que le generó el infarto, sino que tenga otros vasos con enfermedad significativa. Va a depender de si estoy en un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST. En el paciente que tiene infarto con elevación del ST, pues claramente debo de revascularizar el vaso culpable y voy a considerar revascularizar los demás en el mismo tiempo, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una PCI no complicada, de baja complejidad, que estén estables hemodinámicamente, que tengan función renal normal y que tengan presiones de llenado normales. Algo muy importante es que nunca jamás voy a realizar más de la revascularización culpable en el escenario de un choque cardiogénico. Y pues algo importante es que si tiene indicación de revascularización miocárdica quirúrgica, pues se le realiza. No se va a hacer una revascularización múltiple por PCI, sino que se revasculariza el vaso culpable y luego se hace todo pues el trámite para hacerle la revascularización miocárdica. Y algo que me gustó que menciona esta guía es que en el escenario de infarto con elevación del ST, todos esos estudios que han salido de pruebas funcionales, de reserva de flujo fraccional y demás, no es que tengan mucha evidencia de un verdadero beneficio. ¿Listo? Ahora, en el paciente que no tiene elevación del ST, uno lo lleva a arteriografía y lo que uno va a hacer es determinar el modo de revascularización. Aquí no hay urgencia de revascularizar el vaso culpable como si la hay en el infarto con elevación. Aquí uno puede decir, no, este paciente tiene anatomía de revascularización miocárdica, entonces hagámosle la revascularización miocárdica. Si por el contrario no tiene anatomía de revascularización miocárdica, ¿qué debería hacer yo idealmente? Revascularización completa, ojalá en el mismo tiempo, sino en menos de 45 días. Aquí sí debo de considerar medidas funcionales porque han demostrado beneficio y algo importante es que al igual que en infarto con elevación, nunca en choque cardiogénico voy a revascularizar algo diferente al vaso culpable. Entonces, cuando los pacientes tienen indicación de revascularización miocárdica quirúrgica, básicamente cuando tengan una estenosis significativa del tronco de coronaria izquierda, cuando tengan una enfermedad multivaso, que eso es igual a 3 o más vasos, cuando tengan diabetes mellitus con enfermedad multivaso que tenga compromiso del ascendente anterior, o cuando tengan enfermedad multivaso o que tengan una enfermedad compleja del tronco de coronaria izquierda con disfunción ventricular severa. Serían como las indicaciones que nos deja la guía. Ustedes probablemente encuentren más que son los troncoequivalentes, que son aquellas enfermedades de 2 o un vaso que incluyan la descendente anterior proximal. Pero esos pues nos quedan plasmados por lo menos en la guía de la AJA 2025. ¿Qué pasa si mi paciente hace un choque cardiogénico? ¿Cómo lo debería manejar? Pues lo que yo debería hacer es idealmente llevarlo a una revascularización prioritaria, o sea, la prioridad en este paciente es reperfundirlo, ¿cierto? Y esa reperfusión va a ser únicamente del vaso culpable y como ya habíamos dicho, no debería revascularizar lo demás. Y mientras hago esa revascularización, pues aparte del soporte hemodinámico que le puedo dar al paciente, puedo considerar un soporte mecánico circulatorio
en donde puedo utilizar, por ejemplo, el Microaxial Intravascular Flow Pump u otros dispositivos. El que sí definitivamente no debería considerar es el uso del balón de contrapulsación aórtica. Sería el único que no tiene beneficio, que ahí muestra que no sirve en este grupo de pacientes. Otras consideraciones a tener en mente: después de yo hacer todo esto, el manejo agudo y el manejo definitivo de reperfusión, todos los pacientes deben ingresar a unidad de cuidados intensivos por mínimo 24 horas. Debo considerar prolongar la instancia según el riesgo, dejar un score que yo personalmente no conocía, que es el score de Swoller, que si es menor o igual a 3 se puede considerar las 24 horas, pero si es mayor, confiere un peor pronóstico, sí, en términos de riesgo, y uno debería prolongar la estancia en UCI de esos pacientes y pues la monitorización en UCI con la telemetría continua, ¿cierto? Absolutamente a todo paciente que sufre un síndrome coronario agudo se le debe realizar un ecocardiograma transtorácico en esa hospitalización. Y si uno en el ecocardiograma queda con dudas sobre alguna condición, le debe realizar una resonancia magnética cardíaca. Si llega a haber FEBI deprimida, se debería repetir el ecocardiograma a las 6 a 12 semanas. Y una recomendación que me parece, diría yo, un poco polémica, es que dejan una recomendación 2B de buscar una hemoglobina mayor a 10 miligramos por decilitro. Me parece polémica. Yo lo que sí creo que deberíamos mencionar acá es que ya tenemos, creo yo, suficiente evidencia para decir que en el paciente con síndrome coronario agudo, en el momento de la hospitalización del síndrome coronario agudo, deberíamos utilizar un umbral liberal y no restrictivo de transfusión, es decir, que 8 o 9 hemoglobina debería ser una indicación de transfusión en estos pacientes, pero ya llevarlos a más de 10, pues no sé. Ellos mismos mencionan que la evidencia no es la mejor con la que hacen esa recomendación y por eso pues le dan una recomendación 2B. Entonces pues ahí queda como escrita la recomendación. Una vez yo hago todo este manejo, lo estabilizo en la UCI y demás, pues de lo que yo tengo que estar pendiente es que mi paciente no haga complicaciones. Y las complicaciones pueden ser eléctricas o pueden ser mecánicas. Las complicaciones mecánicas pueden ser ruptura de músculo papilar, pueden ser una ruptura contenida ventricular, pueden ser una ruptura de la pared libre ventricular o puede ser una ruptura del septum. ¿Y yo cómo las voy a diferenciar? Básicamente según la presentación. En la ruptura de músculo papilar, en general mi paciente va a ser un edema pulmonar agudo con un choque cardiogénico, va a tener un soplo holosistólico que se irradia a la axila y puede tener una masa móvil en el ventrículo izquierdo cuando se hace la ecocardiografía. Cuando tiene una ruptura del septum interventricular, normalmente lo que va a generar es un soplo, ¿cierto? Puede generar disnea, también puede generar, un colapso hemodinámico y sobrecarga cardíaca, pero va a tener un soplo holosistólico que se irradia al borde esternal izquierdo y que puede tener frémito. ¿Listo? La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo creo yo que va a ser quizá la más catastrófica. Va a tener un colapso circulatorio casi que instantáneo, hace un taponamiento cardíaco y pues esos pacientes obviamente pueden llegar a fallecer. Y la ruptura contenida en general va a ser asintomática o puede tener falla cardíaca o signos de nuevamente como reinstauración del dolor torácico. Si un paciente llega a presentar una complicación mecánica, lo ideal es que esté en un centro especializado y si no se debe remitir al mismo, en donde haya una unidad de cuidado crítico coronarios particularmente y que pues haya expertos en manejo quirúrgico de todas estas complicaciones. Respecto a las complicaciones eléctricas, si el paciente tiene taquiarritmias, lo que nos dicen es que deberíamos utilizar el CDI. Esto es más como prevención primaria realmente, o sea, no cuando ha hecho la complicación. Cuando tienen una FEI menor al 40% y llevan más de 40 días posterior a infarto y más de 90 días posterior a revascularización. Ahora, ya como estrategia de prevención secundaria, si mi paciente entre las 48 horas y los 40 días hace una arritmia ventricular relevante y tiene una FEBI menor al 35%, debería de considerar colocarle un CDI. Las recomendaciones específicas para estos FEBI menor de 40 y 40 días posinfarto, 90 días posrevascularización están aquí, ¿cierto? Que es si tienen menos de 30%, NIHA clase 1, 2 o 3, 31 a 35% NIHA clase 2 o 3, mientras que menor a 40% es cuando tenga taquicardia ventricular inducible. ¿Listo? De resto, pues digamos que si desarrolla un ataque de arritmia, el manejo inicial sería el de la ACLS, no hay mucho ahí que cambie. Y respecto a las bradiarritmias, también el manejo inicial va a ser el de ACLS, pero en general los pacientes van a requerir de un marcapasos permanente si desarrollan un bloqueo MOVITS-2, AB completo o bloqueo de rama alternante. Yo creo que aquí uno debería como individualizar, porque hay pacientes que hacen estos bloqueos, pero después de la revascularización mejoran. Pero si después de la revascularización, 24, 48 horas, continúan con este ritmo, pues definitivamente son pacientes que son candidatos a uso de un marcapasos permanente.
La otra complicación que puede ocurrir, que no es ni mecánica ni eléctrica, es la pericarditis. La pericarditis la vamos a diagnosticar cuando se cumpla, digamos, los criterios de un dolor torácico pleurítico y una o más de las siguientes, que puede ser el frémito, ¿cierto? O el frote pericárdico, más bien, perdón, a la auscultación, alteraciones electrocardiográficas sugestivas o la evidencia de una efusión pericárdica en la ecocardiografía. Y algo importante a saber es que los pacientes con infarto pueden tener dos tipos de pericarditis. Una pericarditis temprana o fibrinoide que se desarrolla en los primeros 10 días del infarto, o una pericarditis tardía que se desarrolla semanas después del infarto, que tiene una fisiopatología autoinmune y que se conoce como síndrome de Dressler. Y eso es importante por el manejo, porque resulta que en la temprana el manejo inicialmente solo de soporte y se puede considerar aspirina en casos refractarios, pues a dosis antiinflamatorias, no a dosis antiagregantes. Mientras que la tardía sí o sí tiene indicación de manejo con ASA o con colchicina, y algo importante es no utilizar corticoides o AINES, porque pues esto puede deteriorar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. ¿Qué dosis podríamos utilizar? Aspirina a altas dosis, ¿cierto? 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas, o colchicina 0.5 a 0.6 miligramos una o dos veces al día por 3 meses. Y la otra complicación que puede dar es el trombo intraventricular. Va a ocurrir principalmente en pacientes con factores de riesgo, sobre todo aquellos que tienen un STEMI que comprometa la cara anterior, FEBI reducida, y los pacientes que, sobre todo cuando tienen estas condiciones, no tengan una revascularización temprana. El diagnóstico va a ser con ecocardiograma transtorácico. Importante que el transtorácico es superior al transesofágico. Esta no es una recomendación de hacer ecocardiograma transesofágico, o con una resonancia magnética cardíaca, que esta puede ser muy útil, sobre todo por las características del trombo que nos da. Eso va a ser de gran importancia, sobre todo en el seguimiento cuando uno esté manejando la anticoagulación. Si yo documento un trombo intraventricular, debo anticoagular por 3 meses al paciente, ¿cierto? ¿Con qué? Pues digamos que la evidencia, entre comillas, buena que hay es con warfarina, pero cada vez tenemos más estudios observacionales con DOACs, y además en el ACC 25 se publicó un estudio que es el RIVA-WAR. Creo que se escribe así, WAR o WARE, no estoy seguro de la E. Pero el punto es que demostró una no inferioridad de rivaroxaban contra warfarina, e incluso en el primer mes mostró una superioridad en términos de resolución del trombo. ¿Listo? Si después de esos 3 meses uno hace una imagen del control y el paciente persiste con el trombo, pues uno, según las características de la imagen, va a determinar si continúa o no la anticoagulación. Si es un trombo calcificado, laminar, etcétera, pues uno puede considerar no anticoagulado. Si es un trombo móvil o cosas por el estilo, pues uno sí podría considerar continuar la anticoagulación. Después de todo esto, ¿qué debe hacer uno? Pues planear el egreso del paciente. ¿Y cómo se hace esto? Una adecuada educación tanto del paciente como de sus cuidadores sobre la conciencia de la enfermedad, la adherencia, los signos de alarma, el reinicio de actividades de la vida diaria, garantizar un seguimiento ambulatorio y, por supuesto, iniciar de forma intrahospitalaria y garantizar la realización extrahospitalaria de la rehabilitación cardíaca, aclarando que esta puede ser virtual, como claramente nos enseñó la pandemia. Y esa rehabilitación cardíaca se debe hacer con todos los componentes básicos, que son los que estamos mencionando aquí: evaluación por nutrición, manejo del peso, de la presión arterial, de los lípidos, de la diabetes, cesación de tabaquismo, psicológico, actividad física, ejercicio y valoración del paciente. Es todo un abordaje multidisciplinario que se debe hacer en estos pacientes. Y ¿cómo yo manejo a mi paciente? Entonces, una vez le doy egreso, la guía pues solo se centra en la parte del manejo antitrombótico. El manejo antitrombótico crónico, pues algo importante es que no hacen ninguna diferenciación entre infarto con elevación y sin elevación, que a mí personalmente me parece un fallo en ciertos aspectos como ya minuciosos de la evidencia que hay del manejo antitrombótico crónico. Algo importante también es que no mencionan nada respecto a alto riesgo trombótico, es decir, van a ver que todo se centra en qué hacer con el paciente que tiene alto riesgo de sangrado, pero no nos dicen qué hacer con el paciente que tiene alto riesgo trombótico, es decir, no hablan nada de prolongación de terapia antiagregante dual, no hablan nada, por ejemplo, del uso de estrategia COMPASS, que pues me parece que es un fallo, en mi opinión, de la guía. Manejo estándar. ¿Qué nos dicen entonces del manejo antitrombótico crónico? Que el manejo estándar son 12 meses de terapia antiagregante dual, aspirina con un inhibidor de P2Y12, pero que cada vez más uno debería considerar reducir esta duración en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado. ¿Y cómo se puede reducir eso? Básicamente suspendiendo la aspirina en los primeros 1 a 3 meses y dejando al paciente únicamente con inhibidor de P2Y12. Ojo, únicamente con TICA o únicamente con CLOPI. ¿Por qué? Porque Prasu no tiene evidencia de estas estrategias hasta el momento.
Y otra opción que plantean es el desescalonamiento al mes. ¿Qué quiere decir esto? Yo inicio con un inhibidor del P2Y12 potente, como puede ser Tica o puede ser Prazo, y después de un mes yo lo paso a clopidogrel al paciente para disminuirle el riesgo del sangrado. Y si el paciente tiene indicación de anticoagulación oral por un trombo intracavitario, porque tiene fibrilación auricular, se deja triple terapia, es decir, anticoagulante, ASA, inhibidor de P2Y12, por 1 a 4 semanas según el riesgo. La duración estándar va a ser 1 semana, pero en pacientes de muy alto riesgo trombótico se puede ir incluso a 4 semanas de triple terapia. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Que cuando yo hago esta triple terapia, idealmente el inhibidor de P2Y12 que voy a utilizar es el clopidogrel, porque pues es el que tiene evidencia, y los anticoagulantes que yo debería utilizar idealmente deberían ser los DOACs que tienen estudio en este escenario, principalmente hay la pizza por el Augustus, creo yo es la mejor evidencia que hay, y en menor medida la warfarina. ¿Listo? Es lo que uno debería de plantearse en estos pacientes. ¿Cómo yo determino ese riesgo de sangrado? Pues esta es la escala que nos recomiendan, ¿cierto? El consortium, el ARCH-BR que uno puede leer en las guías, que básicamente tiene unos criterios mayores, unos criterios menores, que pues no nos vamos a poner a leerlos todos, pero si el paciente tiene uno mayor o dos menores, se debe considerar como un alto riesgo de sangrado. Y este es el algoritmo que nos dice cómo deberíamos entonces implementar esto. Estrategia por default o estándar, 12 meses de terapia antiagregante dual. Si mi paciente tiene riesgo de sangrado, ¿qué debería hacer yo? Darle antiagregación dual por 1 a 3 meses y posterior a esto dejarlo únicamente con Tica o con Clopri, ¿cierto? O darle terapia antiagregante dual y después de un mes desescalarlo a aspirina con clopidogrel, ¿cierto? Sería como lo que uno podría considerar. Y dejan con un menor grado de recomendación, pues simplemente parar la aspirina al mes y continuar con el inhibidor del P2Y12 como monoterapia. Y si mi paciente tiene indicación de anticoagulación oral, triple terapia por 1 a 4 semanas y después de eso quedo únicamente con Clopi y con el anticoagulante. Suspendo la aspirina. ¿Listo? Algo que, digamos, no discuten mucho en la guía es con qué continuar. O sea, cuando se acaba, por ejemplo, la terapia antiagregante dual, ¿con qué continúo? ¿Cierto? Y como les dije acá, pues creo que lo mencionaban únicamente en el apartado de aspirina en manejo agudo. Cada vez hay más estudios en donde pues parece que se está continuando más con un inhibidor de P2Y12 que con aspirina. Entonces vamos a ver si eso termina como una recomendación ya formal, universal, por así decirlo, para todos los pacientes. Respecto al manejo crónico, también hablan de seguimiento de lípidos a las 4 a 8 semanas. Lo más importante es que si uno ve que el paciente no está en metas, entendiendo metas como un LDL menor a 55 o en caso de un segundo evento menor a 40, escalonar el tratamiento. Estatinas, ezetimibe, terapias dirigidas al PCSK9. El inhibidor del SGLT2 o el GLP1 se deben utilizar solo si tienen otra indicación, falla cardíaca, diabetes o cosas por el estilo. Solo por el síndrome coronario agudo no debería de utilizarlos. No hay evidencia todavía que avale esa recomendación. Y en cuanto a la colchicina, pues hay un posible beneficio de una dosis de 0.5 miligramos, dejan una recomendación 2B, entonces uno lo podría llegar a considerar. Y en términos de vacunación, únicamente dan una recomendación formal con influenza, porque es la única que tiene estudios que en pacientes con síndrome coronario agudo disminuye eventos adversos cardiovasculares mayores. Eso sería todo respecto a este capítulo de Al Día con las Guías. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.